Conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o whatsappeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta entero. Aquí estamos empezando una emisión más de nuestro boletín semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del planeta y para todo el mundo, porque somos un medio digital y salimos por cualquier parte. Así que bueno, basta que entiendas un poco de castellano, un poquito ya basta, para poder vernos y escucharnos. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña. Gracias a ti que está del otro lado, que bueno, que nos apoya, que nos ayuda a seguir creciendo. Así que bueno, os invitamos a todos a adherir a esta comunidad, compartiendo nuestros contenidos, bueno, dando el like, el me gusta, en fin, haciéndose miembro de nuestros canales en redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad. Eso nos ayuda muchísimo, ¿eh? Bueno, mandamos un saludo grande a todo el equipo de Galáctica también, principalmente a Pedro, nuestro director, Pedro Guberman, a Micaela, nuestra operadora, y a Maricel, que es la productora de este contenido también. Así que bueno, y un cariño a todo el público también. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, y está, claro que la pauta de esta semana es la reunión de la OTAN. Bueno, y en ese contexto, ¿no? En ese contexto de guerra que tenemos ahora es fundamental comprenderla, fundamental saber qué significa esa reunión, para qué sirve, bueno, y cuáles son las consecuencias posibles. Obviamente que una de las pautas más importantes es la adhesión de Ucrania a la alianza. Entonces, bueno, vamos a primero intentar comprender qué es la OTAN. Vamos a hacer una especie de... Vamos a comprender eso bien, vamos a analizar, ¿no? De una forma global, vamos a comprender todo el contexto, ¿no? Porque, bueno, eh, hay muchas cosas aquí que, bueno, que van más allá de las definiciones mismas, ¿no? Primeramente, bueno, ¿qué es la OTAN o NATO en inglés, ¿no? OTAN es una alianza militar, una alianza militar del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Es una alianza militar entre países, una alianza militar entre países que tiene por objetivo crear esa fuerza militar capaz de contener, bueno, a enemigos. Ahora bien, vamos a pensar una cosa entonces, ¿no? ¿Cuándo fue creada la OTAN? La OTAN fue creada para, durante la Guerra Fría, para contrarrestar el poder del Pacto de Varsovia, que era la alianza militar de la Unión Soviética, ¿no? Con sus países de la Unión. Bueno, la Unión Soviética terminó hace 30 años, 31 años, ¿no? 32, bueno, se empezó poco a poco cayéndose desde el muro de Berlín hasta la caída de la salida de Rusia de la Unión. Y entonces, bueno, 3 décadas. Y al terminar eso, supuestamente, si el Pacto de Varsovia ya no existía más, supuestamente la OTAN no tendría por qué existir tampoco, ¿no? Se pudo haber disuelto. ¿Y por qué no terminó la OTAN? ¿Por qué no la desconectaron, digamos, ¿no? Bueno, por una razón muy sencilla. Cuando uno tiene una alianza militar entre varios países, ¿no? Países que habían luchado incluso entre sí en la Segunda Guerra Mundial, eso permite que entre esos países no haya posibilidad de guerras, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tengo con mi vecino del piso de arriba, del piso de abajo, de los dos pisos de arriba, de los dos pisos de abajo, contratamos una seguridad privada y pagamos entre todos, o ponemos nuestros hombres y nuestras armas, entonces obviamente que no vamos a entrar en guerra entre nosotros, porque esa seguridad es de todos. Entonces, de cierta forma, eso asegura un poco allí la paz entre esas naciones también, entre esos estados, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso se siguió manteniendo, ¿no? Esa es una razón que explica un poco por qué se mantuvo eso, ¿no? Porque, bueno, porque además es una autoprotección también, ¿no es cierto? Y bueno, y por si acaso algún país
sale del eje, ¿no? Algún país mundial. Pero bueno, eh, Rusia siempre estuvo muy incómoda con esa alianza y bueno, y hay un acuerdo, ¿no? Que los países fronterizos no podían ingresar allí, son neutrales, etcétera y tal, como por ejemplo Finlandia, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el posible ingreso de Ucrania en la OTAN, eso es una de las cosas que, bueno, que por lo menos a nivel retórico es una de las justificativas de Putin para esta invasión en Ucrania, ¿no? Él siempre dice que, bueno, esas tratativas de ingreso de Ucrania a la OTAN y la OTAN cada vez más cerca allí, bueno, eso podría ser el disparador de esa invasión, ¿no? Porque quiere proteger su integridad, su soberanía nacional. Palabras de Putin, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la función de OTAN. Ahora bien, si eso es verdad o no, bueno, y eso cada uno sabrá lo que piensa, ¿no? Pero esa es la justificativa máxima de Putin, ¿no? Porque, bueno, dijo que había neonazismo, dijo que la OTAN estaba muy cerca y también dijo eso, finalmente, que Ucrania no debió haber salido nunca de la Unión Soviética. Ahora bien, ¿cómo funciona la OTAN? Ese es el punto, ¿no? Eso es el punto que hay que entender. Funciona lo siguiente. Si un solo país es amenazado por un país extranjero, un país miembro de la OTAN es amenazado por un país extranjero, bueno, pues entonces toda la alianza debería protegerlo, ¿no? Para eso hay un presupuesto, hay una partida importante de dinero que se envía todos los meses, ¿no? A la alianza. Entonces, este es el problema principal aquí. ¿Por qué? Porque Ucrania quiere su adhesión y los países casi todos están de acuerdo, pero bueno, no tanto que sea ya, porque claro, si Ucrania ingresara ahora mismo en la OTAN, eso significaría que todos los países de la OTAN estarían en guerra con Rusia, ¿me entendéis? Ese es el tema, ese es el tema. La adhesión de Ucrania implica que todos los demás países también tienen que estar en guerra, porque a nivel militar, cualquier miembro de la OTAN tiene representatividad por, por, por pertenecer. ¿Entendéis? La guerra se declara a uno, se declara a todos. Y esa es la fuerza de la OTAN. Y entonces por esa razón Ucrania no puede entrar en ese momento, porque por eso los países tienen tanta resistencia, aunque son países que apoyan a Ucrania. Hay una división política también, porque si OTAN recibiera en ese momento a Ucrania, obviamente eso podría producir inmediatamente una guerra. Ahora, si Ucrania es miembro de la OTAN y Rusia está atacando Ucrania, entonces la OTAN tiene que defender a su territorio, porque si no sería floja, ¿no? O si no, bueno, o ataca, y si ataca Rusia puede defender, y Rusia tiene armas nucleares. Entonces ahí está, es una situación muy compleja. Entonces por eso los países no quieren que Ucrania entre en ese momento a la OTAN. Además, bueno, se supone que no se puede ingresar, no puede ingresar un país en guerra a OTAN, porque claro, es como hacer el seguro del coche después de chocar el coche, ¿no es cierto? Ahí es muy fácil hacer el seguro uno lo hace antes de usarlo y reza para no usarlo, pero no lo hace después. Entonces más o menos eso, ¿no? Es una buena comparación, ¿eh? Es como un seguro de guerra, ¿no? Estar asegurado. Ahora bien, hablando de la OTAN, también podemos entender que Turquía, que no es un país que no es de la Unión Europea, pero pertenece a la OTAN, y entonces, claro, Turquía que tiene ahí una relación complicadísima con Rusia, compleja, y con Europa además, y con Europa, que es, que no es, que no está, que es europeo, que no es europeo. Bueno, en Estambul, donde pasé unas temporadas hermosas, viví en Estambul por poco tiempo, pero alquilé en Estambul, tuve una casita en Estambul hermosa cerca de la playa, entonces, bueno, me acuerdo que decíamos allí, vamos a Europa, vamos a Asia, porque Estambul está en dos continentes, ¿no? Y entonces, bueno, y eso no es solamente no queda solamente en la geografía. Estambul y Turquía, ¿no? Turquía, Estambul es la ciudad más conocida, que era Constantinopla, pero bueno, Turquía tiene ese pie aquí, ese pie allí, entonces muchos países de la Unión Europea apoyan su entrada, su ingreso a la Unión, otros países no apoyan. Erdogan acaba de se eligió un mandato más,
en Turquía y bueno, como Putin también está muchísimos años, entonces claro, Turquía de cierta forma es, digamos, el voto de Minerva, ¿no? Puede tomar ciertas decisiones, ¿no? Y Turquía quiere entrar también en la Unión Europea. Y entonces ahora tiene esa especie de elemento de barganha, ¿no? De negociación. Entonces Turquía juega para acá, juega para allá, también, bueno, transita ahí en la OTAN. Después, bueno, un país también que está ahí a punto de entrar, se está resolviendo en estos días las cuestiones formales, es Suecia, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, pues eh, ya ahora los países todos quieren pertenecer a OTAN porque ya se dieron cuenta que Rusia no juega con palabras retóricas, Rusia invade y eso es real, ¿no? Precisamente se están llevando a cabo reuniones de la OTAN y al mismo tiempo, bueno, cayendo más bombas sobre Kiev. Es obviamente una señal de guerra, no una señal, digamos, implícita. Entonces, claro, todos los países quieren pertenecer a OTAN. Quieren pertenecer a OTAN. Ahora bien, también se habla de hacer alianzas por allá por Asia, ¿no? Una alianza, por ejemplo, que podría ser encabezada por China, como existe, como OTAN es encabezada por Estados Unidos en realidad, ¿eh? Y entonces habría que ver si, bueno, se generaría alguna alianza y si esa alianza, si en esa alianza entrara China y Rusia, ahí la cosa se complica, ¿eh? Ahí la cosa se complica bastante, ¿no? Entonces podremos volver a tener una situación de guerra potencial como hemos vivido durante la Guerra Fría, que estaban todos los países armados hasta los dientes y bueno, y habría esa posibilidad de guerra en cualquier momento, guerra nuclear, ¿eh? Y de cierta forma, eh, Putin es difícil de justificarlo porque la verdad es que no hay ninguna justificativa posible para esa guerra, ya lo dije miles de veces, pero hay cosas que son muy comprensibles, ¿no? En el ánimo de un jefe de Estado, pero no justificables, ¿eh? Porque yo dije miles de veces, ¿no? Uno puede comprender ciertas situaciones, pero nunca justificar una invasión a una democracia, a un país democrático, ¿no? Pero, por ejemplo, esa situación ya fue la inversa también, ¿no? OTAN ahora está en la puerta de Rusia y ya fue lo contrario también. La Unión Soviética ya estuvo en la puerta de los Estados Unidos. ¿Os acordáis? Con la crisis de los misiles, ¿no? Allá por los tiempos de Kennedy, cuando la Unión Soviética, Rusia en aquel entonces era Unión Soviética, posicionó misiles ahí cerquita de Miami, en Cuba, que era obviamente prosoviética, y eso no le cayó nada bien a los Estados Unidos. Entonces, esos puntos también hay que tener en cuenta, ¿eh? Que bueno, que aquí no hay ningún santo, igual nada justifica una guerra, una invasión, una chacina, una matanza de gente inocente. Nada, 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 de ninguna manera, ¿eh? Solamente, bueno, estoy describiendo que aquí no hay santos, ¿eh? No hay santos, porque nadie quiere tener soldados armados, soldados enemigos armados en la puerta de su casa, en la puerta de su quincho, ¿no? Así que bueno, esa es la situación de OTAN. Bueno, OTAN, ahí hay un poco de resistencia con Alemania también. Bueno, Alemania tiene muchísimos intereses en Rusia porque Alemania, bueno, tiene su industria completamente perjudicada porque ahora no tiene la energía barata que tenía de Rusia, que era fundamental para que su industria pueda sobrevivir y florecer inclusive, ¿no? Así que eso ya no existe más. Así que bueno, ciertamente eh, la OTAN jugará un rol muy importante en esa resolución de ese conflicto bélico que estamos, esa guerra, ¿no? Porque en realidad ya es una guerra, ¿eh? La guerra no es una guerra caliente, digamos, con armas, que también lo es, pero no a nivel mundial, pero sí ya es una guerra fría, porque todos los países están prácticamente posicionados y el mundo ya está fragmentado nuevamente, ¿no? Y la OTAN es uno de sus protagonistas más importantes. Así que, bueno, probablemente, ¿no? Bueno, pienso que lo más probable que Ucrania no ingresará en este momento en la OTAN, porque, bueno, porque es un país en guerra, ¿no? Y aparentemente esa guerra va a tardar muchísimo en terminar, así que, bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias a vosotros ahí del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado y os esperamos aquí la semana próxima por Galáctica Radio y Televisión Digital, como siempre. Un abrazo a todos. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud.
Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.